escuela primaria, de primero a sexto, y después de sexto vuelve a ser de primero a sexto, pero de secundaria, tal como la conocemos hoy. Eso fue en el 2006 con la Ley de Educación Nacional. En cambio, en la de los 90, la obligatoriedad era solo de 10 años y era comprendida como entre nivel inicial y general básica, y después, bueno, la polimodal. La polimodal, la subversión y la superior ya no eran entendidas como obligatorias. O sea, solamente de 10 años era obligatoria la escuela. Entonces, con esta ley se produce en un contexto sociopolítico, y yo estoy quemada, sociopolítico y económico muy puntual. O sea, el país había sufrido una crisis económica y el colapso del sistema financiero con una gran tasa de desempleo. O sea, ya veníamos de la crisis del 2001. Imagínate que el país ya estaba hasta el tronco nuevamente. O sea, la historia de la Argentina es estar hasta el tronco siempre, ¿viste? Estar en un pozo. Pará, León. Entonces, lo que hace Néstor en el mandato es, se propone como abordar las desigualdades sociales y promover una serie de reformas en distintos tipos de sectores, incluyendo obviamente la educación, ¿no? Eso es lo que trata de hacer con la ley 26.206, que es reemplazar la Ley Federal de Educación de 1993, que es justamente este contraste que te estaba haciendo, ¿no? De la estructura académica, que antes con Menem era de obligatoriedad de 10 años, y con Néstor pasa a ser a partir de sala de 5 hasta sexto año obligatorio. Y lo que hace también esta ley es establecer como un marco legal más actualizado y orientado a la promoción de la calidad educativa y la equidad. Acá tengo también anotado una cita de Arata y Mariño. Eso podés hacer si querés llevarte algunas citas e irlas encasillando en el oral. No sé cuánto tiempo te dará, igual supongo que no serán más de 20 minutos, media hora. Así que vas a tener que hacer un recorte. La sanción de la Ley 26.206 de Educación Nacional se inscribió en un nuevo ciclo histórico, al menos en términos de sus enunciados discursivos y de la discreción política que buscó imprimirle a la educación. Fueron sancionadas un conjunto de leyes con el objetivo de regular situaciones específicas. La Ley 25.864 del 2003 estableció, eso también es importante, estableció un mínimo de 180 días de clases. Eso también lo hizo el kirchnerismo, Néstor en realidad. La Ley 26.058 del 2005, que es la Ley del Técnico Profesional, recuperó la especificidad de la educación técnica. La Ley 26.075, también del 2005, de financiamiento educativo, garantizó un presupuesto no menor al 6% del PBI, o sea, del Producto Bruto Interno. Y por último, la Ley 26.150, que es la Ley de Educación Integral, Educación Sexual Integral, o sea, la Ley de ESI, que contribuyó a la forma armónica de las personas. Esto es lo que dice Arata y Mariño en la página 275. O sea, no solo llegó Néstor a reformar, a superponer su ley 26.206, la Ley de Educación Nacional, por sobre la Ley Federal de Educación que había propuesto Menem. No solo va a reformar toda esa cagada que se mandó Carlos, sino también que va a establecer en ese momento, en el lapso de su mandato, una seguidilla de leyes que lo que va a buscar es, más allá de reformar la educación, buscar nuevamente la promoción de la educación como un derecho y no como una opción, ¿sí? Entonces, buscaba promover la equidad
la calidad y la inclusión en la educación, así como la participación de diversos actores en la toma de decisiones educativas. También lo que hizo fue reconocer la importancia de la educación como un derecho fundamental y garantizar la autonomía de las provincias en la gestión de sus sistemas educativos. Eh, está la ley 26.206, la ley de educación nacional, define la estructura del sistema educativo argentino, incluyendo niveles y modalidades de enseñanza, y además promovió la formación y la capacitación de docentes. Viste que te había dicho que con la ley federal de educación de Menem, había, esto está dicho por docentes del 29, créeme, había lanzado como cursos en los que las maestras iniciales, las maestras de las señoritas, las de primaria, bueno, se hacían como una especie de cursito, así como una capacitación de un par de meses y ya estaban con ese cursito habilitadas a dar materias específicas del nivel secundario. Entonces, Néstor a esto se refiere con que vuelve a promover la formación y la capacitación de docentes. Onda, vos no podés ser docente de inicial, armarte una capacitación de un par de meses y ya ser profesora específica de una X materia del secundario, no. Vuelve a promover toda la formación a nivel terciario. Y bueno, ante la necesidad, vuelve a invertir en la educación y el Estado vuelve a aparecer de manera presente ante estas cosas que necesitaba la gente, ¿no? Estas necesidades, estas nuevas necesidades que tenía la sociedad argentina desde entonces, del 2003 al 2007. Acá hay otra cita también que está buena, que es un poco, redondea un poco lo que veníamos hablando, que dice, a diferencia de la Ley Federal de Educación, la Ley de Educación Nacional estableció que la educación era un derecho social, despejando toda posibilidad de interpretar a la educación como una mercancía. Aún más, mientras la ley federal organizó su discurso en torno a los conceptos de calidad, esto es importante, esto es muy importante, anótatelo. Mientras que la ley federal organizó su discurso en torno a los conceptos de calidad, de eficacia y eficiencia, la segunda, o sea, la ley de educación nacional, la que promovió Kirchner, realizó otros conceptos, pasando de la noción de justicia distributiva como criterio para la distribución de fondos públicos a la noción de justicia social. Entonces, tenemos ahí bien ese contraste, es ese contraste el que le interesa a Gutiérrez. Si bien vos tenés que saber lo más importante, que es la ley 1420, y entender el contexto en el que surge la ley 1420 y todo lo que abarca y quién estaba al mandato, lo que a ella le interesa es ir ya después de lo que es lo que fue la última dictadura cívico-militar de la Argentina, que fue la del 76 al 83, y establecer estas nociones básicas que se contraponen entre el gobierno neoliberal de Menem y el, y el gobierno justicialista de Néstor. ¿Sí? Entonces tenemos esos grandes contrastes. Podríamos hasta hacer un cuadro en tanto a los dos, en el que por ahí el gobierno de Menem tenemos el rol del Estado, que cumple un papel subsidiario, o sea, como se posiciona como un agente regulador. En cambio, en el de Kirchner, el Estado asume esa responsabilidad
de garante para con la población. Después, la educación en el gobierno de Menem es entendida como una mercancía que se puede negociar, que debe subordinarse a otros aspectos más importantes. Es como un cero a la izquierda, digamos. Fue como un cero a la izquierda la educación en el gobierno de Menem. En cambio, en el gobierno de Kirchner, ya la educación no es una mercancía, no es algo que se pueda negociar, sino es un derecho primordial para los habitantes de la sociedad. Eh, y después, en tanto la educación privada, que eso también es importante, en Menem, la educación privada habíamos dicho que eran controladas por agentes eh, de los cuales el Estado delegaba sus funciones. O sea, el Estado delegaba sus funciones a otras personas, se hagan cargo de otras personas. En cambio, Kirchner la educación privada la integra al sistema educativo y el Estado también se hace responsable de eso. O sea, el Estado también está ahí presente regulando que no haya tanta brecha entre la educación privada y la educación pública. ¿Sí? Y bueno, y después claramente la estructura académica, ¿no? Todo esto de que en el gobierno de Menem estaba la general básica, la educación general básica, después la polimodal, y en el gobierno de Kirchner ya era obligatorio desde los 5 años a los 18 años, teniendo de primero a sexto en primaria y de primero a sexto también en secundaria con orientación específica que cada estudiante pueda elegir. Hasta ahora me parece que ya tocamos todos los temas, ahí voy a volver a chequear igual. Acá lo que es todo este último tramo, este, de, espérame, todo esto de, claro, sí, de Alfonsín, ya viste, digamos, todo lo que es post dictadura militar, la última, y todo el entramado de Alfonsín, eso lo vas a encontrar en el tramo 2 en Southwell, Southwell es el autor que va a hablar de eso. Después también tenés en el tramo 2 de Cristina Guerra, tenés todo el contraste de lo que fue la, la educación en 1800 a como la conocemos hoy. Yo te diría que saques algunas citas y menciones, algunos autores. ¿Sí? También habla esta guerra, se llama La educación secundaria en Argentina. Profesora Cristina Elisa Guerra, está en el segundo tramo de la Universidad de Luján. No solo habla de cómo era la escuela tradicional en términos de Sarmiento, sino que va haciendo como un pasaje hasta llegar al neoliberalismo y la educación polimodal, que acá también tenés mucha información sobre lo que fue la década de los 90 y las leyes. Hasta ahí llega, hasta los 90. Y eso está bueno para que puedas sacar algunas citas. Y después tenés políticas, sí, no dio Bior, dio a otra mujer, Miriam Feldferber y Nora Glus. Esta es por las políticas educativas en Argentina, herencia de los 90, contradicciones y tendencias del nuevo signo. Este texto habla de las leyes. Puedes usar ese o podés usar Bior, Susana Bior, que en realidad es lo mismo, hablan de lo mismo. Sí, quizás Susana Bior está bastante más claro, pero bueno, después tenés de la ESI, que eso no te detengas mucho ahí porque no es tan importante. Y después, tenés todo lo que es la ley 1420 y todo lo que es civilización y barbarie. O sea, toda esa etapa de 1884 la tenés en el tramo 1. Habla Arata y Mariño, por un lado. Después tenés
otro que se llama Ley 1420, Piedra Fundacional de la Educación Argentina, que esta es la entrevista que yo te decía de Pinó. Está Pinó y hay un par de ahí de historiadores más también que hablan, que es una entrevista muy corta, que está buena de leer. Y ya después acá te deja la ley 1420, pero la ley posta, la ley entera. Y bueno, y después para agregar, si te parece, que está bueno, es bastante llevadero de leer, es, a ver dónde está, para, que lo estoy buscando. Había un autor más, este me parece que, el de Pino. Sí, acá. Se llama Reprimir y discriminar. La educación en la última dictadura cívico-militar. Esto también da como un pantallazo sobre cómo era el contexto socioeconómico y educativo también de la última dictadura militar. Así que bueno, yo te diría Arata y Mariño, Pinó, esta ley 1420, piedra fundacional, está muy bueno también. Y eso el tramo 1. Y el tramo 2, la educación secundaria argentina, Southwell y este Feldfeber, medio raro el apellido. Eh, creo que no hay más, a ver si hay algo que me haya olvidado. Alfonsín ya lo vimos. Ahora yo te voy a pasar una serie de punteos igual. Viste que tengo acá, que yo lo había hecho para mi final. Porque en realidad ella a nosotros, pasa que yo la di en el 2023 me parece. La cursé en el 23 y la di en el 23. Nos había pedido en ese momento, eh, digamos, a partir de eh, Alfonsín. De Alfonsín o de... Sí, de Alfonsín. Así que ahora te lo mando. Pero igual te hace preguntas sobre todo, te digo. Ahí te pongo ro. Historia política, ro. Ahí te lo mando. Y te va a hacer preguntas. Sí, mira, justo. Te va a hacer preguntas súper capciosas. Por ahí te va a decir. A mí me ha dicho una chica que le preguntó que por qué Menem podía tener un Ferrari durante su mandato. O sea, es re capciosa la pregunta. Pero si entendés es fácil, porque Menem, como seguía la corriente neoliberalista, al haber libre importación y exportación, era muchísimo más fácil traer cosas de afuera. Por eso Menem podía andar en un Ferrari. Viste que acá en Argentina, hoy, en 2025, no hay Ferrari, no entra esa marca acá. Después te pregunta las tres leyes, la ley 1420, el contraste entre Menem y Néstor. ¿Qué más te pregunta? Pasa, yo la di hace un montón ya también. Esto del ciudadano como consumidor y no como un derecho, un sujeto de derecho en el mandato de Menem. Eh, el Estado benefactor, que era el gobierno de Kirchner, y pregunta mucho el contexto. Digamos, en qué contexto surgió ponerle las tres leyes de los 90. Bueno, surge en un contexto de que asume, tras una crisis profunda, asume Menem, haciéndose pasar por justicialista, pero una vez en el mandato da cuenta que es neoliberalista y empieza a atender leyes en base a ese posicionamiento político en el que desregulariza el Estado, lo pone como en un papel subsidiario y ahí le das toda la data, le escupís toda la data de Menem y después le tirás la de... Yo te digo lo único, no la dejes hablar. Lo que más te conviene es armate un discurso, practicar el discurso, ¿no? Así como más o menos, así como te lo di yo hoy,
así ordenadito, de la 1420, de la ley Laínez, lo más importante. Las tres dictaduras, después el gobierno de Alfonsín, después el gobierno de Menem. Te podés ir saltando igual, no creo que te pregunte todos los presidentes. Menem, después el quilombo del 2001, y ya después saltas a Néstor y ya está. Después de Néstor no te pregunta más nada, porque es hasta ahí el contenido que da ella. Pero hace mucho eso hincapié, ¿no? Decir, bueno, yo quiero empezar a hablar, por ejemplo, ¿no? Yo voy a empezar a hablar de la ley 1420, que surge durante el mandato de Julio Argentino Roca en 1884, que también fue influenciada por Sarmiento, en el que se busca homogeneizar a toda la población, buscando una huella identitaria común, porque tras la oleada masiva de inmigrantes se generó mucho revuelo y bla, 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 y ahí ya le mandás otra cosa importante. Después de la dictadura, bla, bla, el gobierno de Perón, bla, bla, el gobierno de Alfonsín, bla, bla, y ahí ya saltás a lo importante. Como que tenés que ir haciendo todo un recorrido, pero siempre deteniéndote en lo más importante. ¿Y qué es lo más importante? Esto que ya te digo, la ley 1420 ya como punto de partida. La ley Laínez, que no es nada, eso es un chiqui nomás que extiende la ley 1420. Después puedes pasar al peronismo, después del peronismo la dictadura, y ya ahí ya le metés, ya de cajón, le das ahí como un panorama de lo que hizo Alfonsín, que el chabón intentó pero no pudo, y ya después saltás a Menem. Menem con las tres leyes educativas. ¿En qué contexto surgieron? ¿De qué se trataba cada una y qué consecuencias tuvo cada una? Y después, bueno, ya te digo, el quilombo del 2001, y ya saltás a Néstor y la rematás con Néstor, contrastándole todo lo que hizo Menem contrastado con lo que hizo Kirchner. Y ya, listo, ya con eso te tendría que estar aprobando. Siempre pensá de esa forma, ley, contexto, y haces el recorrido pequeñito por las cosas que no son tan relevantes, y vas al punto central de nuevo. Ley, contexto y el recorrido. Ley, contexto, pero siempre trata ¿cómo es? De darle toda la información a nivel histórico, porque la materia es historia y política. Así que bueno, eso. ¿Tenés alguna duda o algo que querés que retomemos? Ah, tremendo soliloquio, me dijo. Ay, ¿cómo hago ese ruidito? Yo también quiero. Ay, no está para hacer el ruidito. Ajustes de voz, ¿qué es esto? Ay, no, no sé. ¿Qué ahí se escucha más fuerte o qué? Bueno, no sé. Bueno, Ay, ¿qué toqué? Mirar transmisión, ¿qué es esto? A ver. ¡Ah! A ver. Uy, ¿cómo hago eso? Estás compartiendo. A ver. Panel de sonidos. ¡Oh! ¡Qué buena onda! A ver yo. ¡Ay, mira! ¡Ah! No, está re bueno. Uy, qué buena onda. Bueno, ¿qué tool? ¿Cómo te ves? Mucha info igual, ¿eh? Oh, y sí, no. Ahora toda esta base que yo te di, tenés que meterle a la leída de teórica. Y sí, sí, es mucha información. Imagínate que hicimos todo un recorrido desde 1884 hasta el 2003 le metimos. Es una banda.
Pero bueno, ahí te pasé, ya te digo, ahí te pasé el punteo de lo que había hecho yo. Léelo, escuchá lo que escuchá la grabación de hoy y no dejes de leer la bibliografía, aunque sea esas que te mencioné, ¿sí? Bueno, Ro, cualquier cosita, mandame un mensaje y lo charlamos, ¿te parece? Y estudia, porque yo te puedo explicar todo, pero si vos no estudias, no tiene sentido. Lo mismo, Rodi, siempre, lo mismo. Bueno, te dejo, me voy a comprar. No, gracias a vos, Ro. Te mando un besito, descansa y bueno, cuando puedas, estudia. Y muchos éxitos. Bueno, Ro, nos estamos charlando. Un besito. Chau, chau.